Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra cuarta semana del Comunicador Católico, la cual inició el día de ayer con la celebración de la Santa Misa presidida por el padre Rafael Buendía, en la cual veneramos las reliquias del beato Carlos Acutis. Les recordamos, nuestro formato a partir de hoy va a ser híbrido, es decir, presencial y virtual. Tanto el día de hoy como el miércoles van a ser sesiones virtuales a través del Zoom, con invitados de lujo, y los días martes, jueves y viernes van a ser presencial en la parroquia de San Vicente de Paúl, en Avenida Angamos 651, Surquillo. Hoy día vamos a pasar un video del padre Fernando Millán, quien nos va a hablar de Tito Brandisma, santo y periodista, que hace poco ha sido canonizado, y también vamos a tener la charla de José Miguel Illanes Fernández, él es argentino, ¿sí? Y nos va a hablar sobre el tema la escucha como condición de la buena comunicación. Pero antes de iniciar nuestras sesiones, le quiero dar pase a nuestro hermano Juan, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, hermano Bien, Juan. gracias, Víctor. Muy buenas noches, hermanos. Les doy la bienvenida a esta nueva semana de charlas de la cuarta semana del Comunicador Católico. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su disponibilidad. Quiero agradecerle a José por su presencia, por su prontitud y su aceptación de estar con nosotros, a pesar de la diferencia de horarios y la distancia. Pero el Señor es el que siempre nos abre el camino, los tiempos y todo para esto. Como Víctor les explicaba, hoy día es nuestro primer día de ponencias. Ya ayer empezamos con la misa de bienvenida o de inauguración y hemos sido bendecidos porque hemos tenido en esta misa a las reliquias del beato Carlos Acutis, quien nos va a acompañar durante toda la semana en esta Semana del Comunicador. Adelante, Víctor. Gracias, hermano Juan. Iniciamos nuestra semana del día de hoy con una breve oración. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes para poder abrirnos a un nuevo conocimiento, para que esta semana salga bien como las otras anteriores y siempre estemos iluminados por el Espíritu Santo. Rezamos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Santa Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema con un video del padre Fernando Millán. Si me permiten, vamos a compartirles un video corto de 7 minutos en el cual nos habla sobre un beato muy importante para la Iglesia Católica. Me confirman que se escuche también el audio. Pues en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este encuentro de comunicadores católicos la posibilidad de participar, aunque sea en la distancia, desde la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En segundo lugar, deciros que el pasado 15 de mayo fue canonizado en Roma el padre Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés, un hombre polifacético. Su vida tiene muchas dimensiones. Fue profesor de colegios, profesor de universidad, rector de la Universidad Católica de Nimega, esperantista, escritor, traductor, experto en la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila y también en la espiritualidad holandesa medieval. En fin, un hombre con una vida muy rica y muy variada. Pero una de las dimensiones fundamentales de su vida fue la de ser periodista vocacional
y periodista profesional. Fue un verdadero comunicador. Ya desde joven pues, elaboró y fundó diversas publicaciones, diversas revistas, sobre todo en el ámbito carmelitano. Luego, estando en Roma de 1906 a 1909, donde hizo su doctorado, pues desde allí mandaba crónicas, noticias, comentarios a varias publicaciones en Holanda. Pero fue sobre todo cuando volvió a su país, en 1909, cuando se lanzó a una actividad frenética en el ámbito del periodismo y de la comunicación. Colaboró en muchas revistas y periódicos, mandó miles de pequeños artículos a diversas publicaciones e incluso llegó a ser director de un periódico local, el periódico llamado De Stad Os, la ciudad de Os, y en su tiempo como director, como redactor jefe, pues el periódico mejoró muchísimo y ganó en suscripciones. Además, tuvo el carnet internacional de periodista. Y hay un año muy importante en su vida en este ámbito de la prensa, que fue 1935. En 1935, el padre Tito hace un viaje a Estados Unidos para dar unas conferencias y allí él se queda gratamente sorprendido del auge que tenía la prensa católica. Yo creo que él debió tomar contacto con esta publicación de Catholic Worker, que fue una publicación muy sencilla, muy barata, muy económica, distribuida entre los obreros en tiempos de crisis, para dar a conocer pues, la doctrina social de la Iglesia y para hacer ver a los obreros que la Iglesia no les abandonaba en ese tiempo de crisis y de penuria económica. Cuando él volvió a Europa, pues quiso crear una cátedra de periodismo, pero no le fue permitido por problemas económicos y también porque se vio como una idea un poco extraña, crear una cátedra de periodismo. Podemos decir que el padre Tito fue pionero y fue pues, un visionario en este sentido, porque hoy en día no solamente hay cátedras de periodismo, sino que hay facultades de periodismo en todo el mundo. Él intuyó que el periodismo pues, iba a necesitar una formación seria, académica, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, en este año de 1935, pues fue nombrado asistente católico para la prensa, asistente episcopal para la prensa católica. Es decir, él fue el representante de los obispos ante la prensa católica. Y esto es muy importante por varios motivos, porque él se sintió un periodista más, porque acompañó a los periodistas en sus problemáticas y en sus dificultades, pero sobre todo porque en el desempeño de esta labor es lo que va a provocar su arresto en 1942 y en definitiva su muerte en el campo de concentración de Dachau. El motivo fue el siguiente: los alemanes invaden Holanda en 1940 y rápidamente van a chocar con el padre Tito en dos ámbitos. En el ámbito de la educación, porque querían que los colegios carmelitas expulsaran a los niños católicos, y en el ámbito de la prensa, porque querían que la prensa católica publicara obligatoriamente la propaganda nazi, las noticias manipuladas por el gobierno nacional socialista. Al padre Tito le tocó visitar a los directores de los diversos periódicos católicos para informarles, una tarea muy, muy delicada y muy difícil, muy compleja, para informarles de que no podían publicar esta propaganda nazi porque si lo hacían dejarían de ser considerados inmediatamente periódicos católicos. Fue una labor, como digo, muy difícil porque él visitó a los directores de periódico que eran laicos, padres de familia, con hijos, etcétera, y que se veían entre dos fuegos. Por un lado, el gobierno de ocupación que les imponía la propaganda y por otro lado la Iglesia que les decía que no podían publicar esa propaganda, que era inhumana y antisemita, en fin, que buscaba legitimar al gobierno de ocupación. Por todo esto, pues fue detenido en enero del 42, pasó por varias cárceles, por varios campos de concentración y murió pues martirialmente en el campo de Dachau, cerca de Múnich, en 1942, el 26 de julio de 1942. Fue beatificado en 1985 por el Papa San Juan Pablo II, que en cierta ocasión le llamó mártir de la libertad de expresión, y ha sido canonizado pues, el pasado 15 de mayo por el Papa Francisco. Como probablemente ustedes saben, pues
un grupo numeroso de periodistas ha mandado una carta al Papa pidiéndole que el padre Tito sea copatrono de la prensa. Actualmente el patrono es San Francisco de Sales, pero los periodistas piensan que Francisco de Sales, que es una figura muy simpática y muy bonita, pero realmente no fue un periodista en el sentido moderno, y el padre Tito pues fue un periodista, como decía al principio, pues tanto vocacional como profesional. Cuando fue beatificado en el año 85, yo estaba allí en Italia, y el telegiornale, las noticias de la RAI, que entonces no había tantas televisiones como hay ahora, pues el telegiornale dio en primera página la noticia de la siguiente manera: hoy un periodista, uno de nosotros, un colega nuestro, pues ha ascendido a la gloria de Bernini, es decir, ha sido considerado beato. Podemos decir que los periodistas siempre le consideraron uno de ellos, y el padre Tito se sintió profundamente un periodista. Y una última cosita para terminar: no solamente fue periodista, sino que fue también un teórico de la comunicación y del periodismo, es decir, una persona que reflexionó, que meditó acerca del rol de la Iglesia en los medios de comunicación y del estilo, del talante que tiene que tener la prensa católica y el comunicador católico. Por ejemplo, él decía que el comunicador católico tiene que estar siempre al servicio de la verdad, pero de una manera serena, de una manera pacífica, sin insultar, sin entrar pues en este estilo de periodismo que, por desgracia, es tan frecuente hoy en nuestros tiempos, ¿no? Un periodismo encrespado, un periodismo pues que no respeta, que no es pacífico. En fin, el padre Tito estaba totalmente en contra de esto. Para él la prensa era, después de los templos, después de las iglesias, el mayor púlpito, el mejor púlpito para anunciar y compartir humildemente la verdad que profesamos. Pues nada, yo le pido desde aquí a Santito Brandsma que interceda por todos nosotros, y que en este mundo de fake news, de lobbies, de asesinatos de periodistas, pues que el padre Tito nos proteja y nos haga verdaderos comunicadores de la buena noticia del Evangelio. Un fuerte abrazo para todos y que vaya muy bien vuestro encuentro. Un fuerte abrazo. Muy bien importantes las reflexiones del padre Fernando, ¿no? Sobre el padre Tito, y un ejemplo a seguir, ¿no?, en las comunicaciones como periodista, ¿no? Y qué buen mensaje que nos brinda sobre comunicar de manera pacífica, ¿no? Y siempre con la verdad. Y en esa línea, si no me equivoco, José Llanes, él nos acompaña, él es argentino, está en España actualmente, y él es fundador y cofundador de diferentes organizaciones. Una de las más destacadas él es fundador y presidente de la Asociación Civil Meraki, ¿no? En griego significa hacer las cosas con amor, pasión y creatividad. Y es una organización que trabaja en pos de profesionalizar la comunicación de la Iglesia y construir o contribuir a generar una red de comunicadores católicos en Latinoamérica. Miren, qué interesante. Así que, José, te dejamos para que puedas ayudarnos a desarrollar este tema tan importante que nos traes el día de hoy, como es la escucha como condición de la buena comunicación. Adelante, adelante, José. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Sí, en este momento estoy en España. Acá son las 3 menos cuarto de la mañana, así que, o 2 de la noche, como por ahí venga mejor. Así que, nada, básicamente la idea de compartir este espacio va a ser más de reflexión, y por ahí al final le voy a tirar por ahí, como digo, tips o herramientas que por lo menos a mí me sirvieron muchísimo, no solamente para trabajar yo con mi equipo, sino que también por ahí para trabajar con otras organizaciones o otras instituciones, ¿sí? En base a eso voy a compartir pantalla. Ahí creo, no sé si me tienen que habilitar para compartir. Ahorita lo resolvemos. Nah. Dame un minuto para poder reformar. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
de tú eres entre A todas. ver, ¿me confirmas? Ya para que A puedas ver. compartir pantalla. Perfecto. ¿Ahí están viendo en mi pantalla? Sí, Perfecto. Ahí hay un audio que no... ahorita lo silenciamos. Ahí está. Genial. Bueno. Bueno, básicamente lo que le voy a mostrar ahora es algo que en su momento yo había puesto, dando otra charla, nada que ver con esto, pero coincide muchísimo, porque bueno, nos vamos a basar básicamente en el último texto del Papa Francisco sobre el tema de las comunicaciones, ¿no? Y esto que habla mucho sobre el tema de la escucha, ¿no? Y de escuchar con el corazón, cosa de la vida. En su momento yo había puesto estos comunicadores de luz y no de incendio, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hacer una pequeña, varias reflexiones que yo quiero destacar sobre lo que el Papa sacó del Evangelio Gaudium, ¿sí? Y miren esta frase importante que pone, que dice: sueño con una opción misionera capaz de transformar todo, para que el lenguaje se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, ¿no? Y ya en Papa, en su momento, ya dice que el lenguaje es un pilar importante para evangelizar. Y acá voy a tirar varias cositas a tener en cuenta, que después si quieren les paso la presentación para que lo puedan utilizar también y usted, cada uno de ustedes lo pueda reflexionar también con su grupo. En primer lugar, primero la persona. Y esto antes de entrar en lo que dice en el texto, está en el punto 142. Uno de los pilares importantes que nosotros tenemos dentro del equipo es que, dentro de Meraki, es que primero está la persona antes que la actividad, decimos nosotros. ¿Y por qué decimos esto, que primero está la persona antes que la actividad? Porque muchas veces cuando trabajamos en equipo, prestamos más atención a la actividad, a lo que tenemos que hacer ya, a lo que, la próxima jornada, el próximo retiro, y nos olvidamos de la persona, ¿no? Y esto es clave primero porque, a ver, no solamente como católicos, sino también como personas, tenemos que poner al ser humano por encima de cualquier actividad, ¿no? Y por eso lo tomo como primer punto. Dice, un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre lo que se ama por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación puramente moralista y también la que se convierte en una clase, básicamente, lo que dice el Papa, primero la persona. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Y para eso, ¿sí? Para poner primero la persona, tenemos que tener en cuenta el tema de la escucha, ¿no? Que bueno, ahí lo vamos a tocar de vuelta. Como primer tips, poner primero la persona. En segundo lugar, nos dicen que nuestra comunicación sea pastoral y no general, que también habla un poco el Papa dentro del texto de las comunicaciones sociales, el último. Y en este punto, el punto 128 dice: diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte su alegría. Comparte su alegría, su esperanza, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Y yo cuando leía el mensaje del Papa de las comunicaciones decía, cuánto tiempo de mi vida estoy invirtiendo para escuchar a las personas. Y ahí me hice una pregunta que me costó responderme, ¿no? Porque uno, o por lo menos a mí me pasa que uno está con actividad, y cuesta, ¿no? Y cuesta muchísimo. Entonces esto que dice, lo que dice el Papa, ¿no? Un diálogo personal donde la otra persona se exprese y comparta su alegría, su esperanza, su inquietud. Y para eso no tiene que ser una escucha de tiempo,
como por ahí digo yo, ¿no? Uno escucha que decir, bueno, tengo 15 minutos, tenés 10 minutos para contarme tus problemas o 10 minutos para contarme lo que quería decir, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Una comunicación más pastoral, ¿no? Y no tan general. En el punto 3, y esto está muy relacionado también, ¿no? Esto que habla el Papa sobre el tema del último mensaje, hablar con el corazón, ¿no? En el punto 139 dice, una madre que le habla a su hijo sabiendo que el hijo confía que todo lo que le enseña será para el bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía, ¿no? Qué importante esto que dice el Papa, ¿no? Una madre que le habla a su hijo, ¿no? La iglesia que nos habla a nosotros, el padre que también nos habla a nosotros, ¿no? Y, y muchas veces, bueno, que ya después lo voy a tocar un poquito más, de tener primero un diálogo con Dios para tener un corazón por ahí más dócil a la hora de escuchar, ¿no? Pero bueno, me quedo esto con una madre que le habla a su hijo, ¿no? Sabiendo que el hijo confía en todo lo que le enseña será para el bien, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el tema de esto de la docilidad a la hora de hablar con otra persona cuando muchas veces, y esto es otra cosa que por ahí tratamos de poner en práctica nosotros, ¿no? Tener una escucha activa a la hora de hablar con otra persona, porque muchas veces nos pasa, no sé, a mí por lo menos yo soy el primero en pecar esto, que cuando estoy hablando con otra persona y la otra persona me está hablando y por ahí de esas cosas que me está diciendo no estoy de acuerdo y ya estoy esperando que termine esa persona, pero para decirle todo lo contrario, ¿no? Y no estoy con una escucha activa, sino con una escucha de ver qué le voy a contestar a la otra persona. Entonces, bueno, esto también es importante, lo que nos dice el Papa, ¿no? Y acá, en el punto 154 del Evangelio Gaudium, nos dice el Papa, tener un oído en el pueblo, ¿no? El predicador, que no quiere decir que el predicador puede ser un sacerdote, una hermana, sino que todos somos predicadores, ¿no? Necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre la aspiración, la riqueza y los límites, la manera de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distingue a tal o cual conjunto humano, ¿no? Esto que nos dice el Papa, tener un oído en el pueblo. Justo nosotros ahora, una de las cosas de la iniciativa, o sobre todo de cómo surgió Meraki, fue también esto de poner un oído en el pueblo, ¿no? Yo la verdad, bueno, cuento así rápidamente una anécdota. Eh, yo estaba participando en distintos grupos acá, bueno, en Argentina y me empezaba a gustar mucho el tema de la comunicación, ¿no? Y veía que en todos los grupos que yo iba o cada vez que viajaba, veía que había una necesidad con respecto al tema de formarse en la comunicación, ¿no? No había un espacio para formarse y los espacios que habían para formarse eran universidades que, bueno, obviamente tenían que tener eh, unos estudios básicos o si se te quería especializar, tenías que haber terminado una carrera de grado o irte a otro país, ¿no? Y entonces había una necesidad de formarse. Y bueno, de eso también surge Meraki, ¿no? De poder tener un espacio donde tenemos distintos tipos de formación para personas que por ahí, por X cosas de la vida no pudo estudiar y aquellas personas que también quieren formarse y seguir profundizando, ¿no? Entonces, lo importante de tener un oído en el pueblo es básicamente no esperar o tratar de buscar lo que uno quiere buscar, ¿no? O salir a buscar, decir, bueno, sí, yo quiero esto y voy a salir a buscar eso. No,
si por ahí prestamos atención y solamente ponemos un oído en el pueblo, por ahí muchas veces vamos a escuchar cosas que no nos gustan escuchar, pero es lo que realmente, es lo que el pueblo dice, ¿no? Entonces, lo importante es esto que nos dice el Papa, ¿no? En el punto 5 dice, cuida la forma de ser breve, di mucho en pocas palabras. Uf, fantástico, ¿no? A la hora de escuchar, cuida la forma de ser breve, di mucho en pocas palabras. En el punto 156 nos dice, algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no lo escuchan o no lo valoran, pero quizá no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje, ¿no? Y esto también lo quiero poner en práctica, no solamente por ahí cuando vamos a dar una charla o vamos en un retiro, sino también con las personas, ¿no? A mí me pasa que por ahí trato de poner en práctica, ¿no? Cuando voy a charlar a una persona o me dice, José, tener un tiempo para charlar por algunos problemas y todo eso, de tomarse unos minutos antes de empezar y cuando uno está en camino para juntarse con esa persona, de preparar por ahí esa charla, ¿no? De pedir al Espíritu Santo que por ahí eh, nos ilumine, o en mi caso, que a mí me ilumine a la hora de charlar con esa persona, porque muchas veces por ahí no tenemos una respuesta y no necesitamos tener siempre una respuesta, pero sí por ahí tener la docilidad y tener un corazón bastante activo a la hora de escuchar a la persona, ¿no? Entonces, esto también de cuidar la forma, de ser breve y di mucho en pocas palabras, muchas veces nos pasa que por ahí necesita más un gesto de un abrazo o solamente de estar una hora a escuchar, una hora y media escuchando a la persona y ya con eso es suficiente. Entonces, bueno, esto de cuidar la forma también es algo importante, ¿no? Otro punto también, el punto 6, bueno, esto que yo le puse método EASY, porque idea, sentimiento e imagen, ¿no? Idea, sentimiento, imagen. En el punto 157 nos dice, solo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos que pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación, es decir, hablar con imágenes. A veces se utiliza ejemplo para hacer más comprensible algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar solo el entendimiento. Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible conectando con la propia vida, ¿no? Esto de a la hora de dar una charla o a la hora de dar un mensaje, también de decir esto, ¿no? De lo que voy a decir, utilizar métodos easy, ¿no? Una idea, un sentimiento y una imagen, ¿no? Que lo que vaya a decir, bueno, obviamente la idea en sí, que tenga un sentimiento, ¿no? Y una imagen. Increíble cómo el Papa Francisco utiliza mucho eso en sus predicaciones, ¿no? Si le prestan atención, siempre no es, o no quedan muchas cosas lo que nos dice él, porque tiene esto, ¿no? Una idea, un sentimiento, una imagen. Entonces, también para ponerlo en práctica. Y ya queda los últimos dos, bueno, esto del punto 7 también claro, directo y adaptado. Esto que básicamente hablábamos anterior. En el punto 158 nos dice, ya decía Pablo VI, que los fieles esperan mucho de esta predicación y saca fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa y acomodada. Fantástico, la verdad. Y eso nos pasa mucho en la homilía. No sé si habrá un sacerdote, pero cuando un sacerdote se alarga mucho en la homilía, ya perdemos la distracción, ¿no? Y eso nos puede pasar mucho a nosotros a la hora también de hablar y esto que nos dice el Papa también, esto de la escucha con oído y corazón, pasa también para que seamos claros, directos y adaptados también a la situación. Y como último punto, antes de pasar a otro tema también, un lenguaje positivo, ¿no?
hoy en día, bueno, hemos visto también el video anterior, que nos hablaba del tema esto del periodismo, la fake news, y por ahí mensajes muy negativos, porque obviamente que es lo que más vende, ¿no? ¿Qué noticiero atraparía solamente que no dé mensaje positivo, ¿no? Creo que ninguno. Entonces, bueno, esto también como lenguaje positivo dice, el punto 159, 159, otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor, ¿no? Tratar de a la hora de comunicarnos, tener un lenguaje positivo, ¿no? Que sume y no que reste, ¿no? Como yo siempre digo, que sume y que no reste, ¿no? Bueno, ahora, a ver si no puedo pasar. Estaba acá. Bueno, nada, y ahora esto era más o menos un resumen de unas cosas que a mí me habían gustado y que tenían mucho que ver con lo que habla el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que es sobre el tema de escuchar con los oídos del corazón, y que lo vi muy relacionado al Evangelio Gaudium, ¿no? Que viene todo relacionado, porque, bueno, a mí cuando me explicaron el Evangelio Gaudium me dijeron, mira, esa va a ser la pastoral del pontificado del Papa Francisco. Y si ven cada cosa que va sacando, de alguna parte lo saca del Evangelio Gaudium, ¿no? Y volviendo al tema esto del mensaje 56 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, quiero destacar algunas cosas importantes que la verdad que me parece muy importante, ¿no? Primero, el tema del verbo escuchar. ¿Mm? Para mí es fundamental, ¿no? Y esto que le comentaba recién al principio, ¿cuánto tiempo, y esto como una reflexión para que lo hagamos cada uno, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en escuchar, ¿no? Y otro tema que también toco, el tema de la escucha activa, esto que al principio le decía, ¿no? Nosotros cuando escuchamos con una escucha activa, ¿en qué sentido, no? Lo que le comentaba al principio, ¿estoy esperando contestar a esas personas o realmente estoy escuchando y viendo realmente qué me quiere decir esa persona? Yo, principalmente, muchas veces peco de poco escucha, de poca escucha activa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces por ahí no buscamos lo positivo que me está diciendo esa persona, ¿no? Yo siempre digo un claro ejemplo, por ejemplo, una persona que estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? No sé, estamos hablando de aborto o temas complicados, ¿no? Y matrimonio igualitario, temas que cuando te pone una persona así voy a decir, no, no toco ese tema porque no voy a encontrar nada positivo, ¿no? O nada de verdad, ¿no? Pero en algo lo que me está diciendo esa persona, algo positivo debe tener, ¿no? Y eso es lo que también recomiendo, y lo dejo así como un tema también para estudiar, no sé si muchos lo han escuchado, el método de Catholic Voice, ¿sí? El método de Catholic Voice, la verdad que también es un método que se estudia de cómo poder tener un diálogo, ¿sí? Con esas personas que son totalmente no quiero decir del lado opuesto, pero sí que nos cuesta, ¿no? Entonces, como reflexión también esto de tener una escucha activa. Otro tema que también que destaco de este mensaje es escuchar con los oídos del corazón, ¿no? Y por ahí también lo he puesto yo acá como primer punto, un diálogo profundo con Dios, ¿no? Y hablo de un diálogo profundo con Dios, de, de ese diálogo no solamente de adoración o de ir a misa, ¿no? De buscar esa profundidad con el diálogo con Dios, ¿no? Yo siempre, bueno, después de leer el mensaje del el Papa, en los momentos de oración
le pedía con total humildad de poder tener un don más profundo en el tema de escuchar, ¿no? Y creo que es la profundidad que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y también saber escuchar a Dios, ¿no? Que muchas veces por ahí estamos con el móvil constantemente o estamos con la serie y todo eso y es difícil, ¿no? Escuchar a Dios así, ¿no? Justo estaba viendo acá en un poquito de noticiero y una de las cosas que habían sacado en el noticiero, que había acá en España, sí, había crecido la venta de los móviles del 90. Los móviles que eran solamente para llamar y mandar mensajes, bueno, que en el último año había casi triplicado la venta de esos móviles del 90. Y, y básicamente por esto, ¿no? Por esta necesidad también de conectarse y utilizar el móvil solamente para llamar y mandar mensajes, ¿no? Entonces, la sociedad en sí pide esto, ¿no? Y de a poquito, la verdad que muchas cosas explotan, como por ahí digo yo, el tema del móvil también no explota tanto. Entonces esto, como reflexión también el tema del diálogo profundo con Dios. Y como para terminar, un pequeño tips que le comparto, ¿no? Con respecto a esto, a este tema, el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y ya ahí corto, deja de compartir, sí. Y el trabajo en equipo, ¿no? Que es un espacio que todos tenemos y que todos trabajamos con nuestro propio equipo o con los equipos cuando vamos en el trabajo, en la pastoral, en la iglesia, en el ámbito que sea, ¿sí? Todos trabajamos y todos somos seres humanos y trabajamos en equipo, ¿no? Y muchas veces es acá el ámbito donde se lo escucha tenemos, donde aparecen los problemas, donde cuando hay que elegir cosas, debatir, es un caos. Y yo soy el primero que lo reconoce, ¿no? Y por eso le quiero compartir por ahí algunos tips o un método, ¿sí? Que por lo menos yo lo pongo en práctica en mi equipo y no funciona, ¿no? Primero, el tema de la importancia de elegir un coordinador, ¿sí? Y por ahí uno dirá, es obvio, ¿no? Porque en un equipo tiene que tener un coordinador. Pero ojo con esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de ese coordinador, ¿no? Y nosotros siempre ponemos algo básico del coordinador, que es velar por el orden. El coordinador básicamente no tiene que mandar, no tiene la última palabra, no tiene que decir qué hay que hacer, no tiene que preparar la reunión, sino que el coordinador lo único que tiene que hacer en un trabajo en equipo es velar por el orden. Es decir, primero habla Glenda, segundo habla Angélica, después escuchamos a Guadalupe, ¿no? Y es el rol del coordinador, básicamente, velar por el orden de la reunión, velar por la unión del equipo, y esto es fundamental a la hora de escucharnos, ¿no? Segundo tips que le puedo compartir, el tema del tiempo. A todos nos fatiga ir a una reunión y no saber a qué hora terminamos, ¿no? Porque siento tenemos de trabajo y muchas veces nos pasa eso. ¿Para qué voy a llegar a horario si la reunión se va a alargar 1 hora y media, se va a alargar media hora o se va a alargar 40 minutos, ¿no? Entonces el tema del tiempo es algo importante. ¿Y cómo podemos también tener también el tema del tiempo? Tratando de segmentar la reunión, de decir, bueno, tenemos 10 minutos para charlar esto, tenemos 5 minutos para charlar esto, tenemos 20 minutos para charlar esto, y ser, ahí sí digo yo, por ahí ser bastante estricto a la hora de los tiempos, ¿no? Pero sobre todo viéndolo un poquito más allá en cuestiones del respeto del tiempo de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su actividad, cada uno tiene su familia, cada uno tiene su responsabilidad, y para eso
lo importante de la segmentación del tiempo. Entonces, como segundo tips o segunda recomendación, le pongo el tema del tiempo, ¿no? Como tercero, es el tema del perfil de los participantes. Y acá hago un punto específico porque, a ver, saber con qué perfiles, y más que perfiles digo, con qué dones tenemos presente en el trabajo en equipo o en el grupo, ¿no? Es decir, bueno, Janina tiene un perfil más sentimental, le gusta trabajar mucho más la parte artística, a Carmen, una persona mucho más racional, le gusta dedicarse un poco más al tema de los números, Roxana le gusta trabajar mucho más con las personas y con las relaciones de las otras instituciones. Entonces, tener una idea de eso ayuda muchísimo a la hora de hacer la distribución de tarea o a la hora de poder ayudar a la otra persona. Pero eso lleva tiempo. Lleva tiempo porque te lleva tiempo conocer a las personas. Pero la verdad que cuando uno lo hace, el crecimiento del grupo es totalmente mucho más rápido y creo que uno puede ayudar muchísimo más a la otra persona, ¿no? Y esto que nos comentaba el Papa, también el mensaje de la jornada de la comunicación, el tema esto de la escucha y tener un oído en el corazón va a ser mucho más fácil a la hora de poner en práctica. Y como otro tips, y ya como para terminar, el tema de toma de decisión. Tener un método a la hora de tomar decisiones, por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Y le cuento, y eso creo que ayuda a las diferencias y todo. Y si sabemos que tenemos un método de toma de decisión, fácil. El tema, por ejemplo, el método que nosotros tenemos a nivel de equipo de Meraki es, primero, por consenso. ¿Sí? Tratamos de tener un consenso a la hora de tomar una decisión. Si no llegamos a un consenso, vamos a una segunda etapa que es votación. Votamos, ¿no? Si vemos que el segundo método no funciona, el método de votación, pasamos el consenso, no llegamos a un consenso, vamos a la votación. No llegamos a la votación porque fue 3 votos iguales. Bueno, ahí sí aparece el rol de por ahí del coordinador, como yo digo, para despatar o definir la toma de decisión, ¿no? Pero ahí al último recién aparece el rol de coordinador. Y esto está bueno tenerlo en claro y ponerlo en práctica. Cada uno puede tener un método totalmente distinto, pero creo que eso ayuda muchísimo a los conflictos. Y ayuda muchísimo a los conflictos de grupo y sobre todo el tema de cuidar mucho esto que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Primero la persona antes que la actividad, ¿no? Y eso. Como para terminar, bueno, contar la última anécdota de cómo surgió Meraki y creo que eso también es a partir de un diálogo profundo con Dios y por ahí también saber escuchar, ¿no? Esto que me pide el Papa, escuchar. Yo, bueno, ahora tengo 32 años, pero a los 18 años, bueno, yo había terminado el colegio y estaba entrando a la universidad y siempre iba a misionar al norte de la Argentina, ¿no? Al norte de la Argentina, que bueno, ahí la verdad que mucha pobreza, hay una comunidad de aborígenes, ¿sí? Y siempre en mis vacaciones yo me tomaba casi 2 o 3 semanitas para ir con un grupo de misioneros franciscanos al norte, ¿no? Y a ver si tengo acá por ahí, bueno, a ver si lo tengo acá, sí, ahí le voy a compartir la pantalla, ahí. A ver si lo tengo acá. Lo pongo en la imagen. Una población de aproximadamente de 8.100 personas, de los cuales el 23% son aborígenes wichí, ¿sí? Ahí ven unas pocas fotitos de los pequeños, ¿sí?
Y bueno, yo cuando fui la primera vez, la verdad que me impactó muchísimo, ¿no? Nunca había tenido esa relación con personas que viven el día a día y casi viven el minuto a minuto porque no tienen que comer, no tienen que tomar. La verdad que fue, por lo menos en lo personal, fue muy chocante, ¿no? Ver tanta pobreza. Y, y me acuerdo que en la mañana salíamos de casa, por casa a casa, ¿no? A hablar con la gente y todo eso, y en la tarde teníamos jornada de juego, ¿no? Y la primera tarde que salgo yo de jugar, me acuerdo que salí y fue como que me puse duro, ¿no? Y no, la verdad que fue tan chocante que me entré y me largué a llorar. Me acuerdo que me largué a llorar y bueno, hablando con el sacerdote, le dije esa sensación chocante que había tenido, ¿no? Em, y bueno, después, bueno, fueron pasando los días y la verdad que me sentí mucho mejor todo eso. Al año siguiente que fui, dije, bueno, algo tengo que hacer como para hacer esa conexión con, con lo que eran los aborígenes, ¿no? Que eran personas que por ahí manejaban otro tipo de cultura o otro dialecto, ¿no? Y era empezar a aprender el dialecto wichí, ¿no? En algunas palabras, decir como decían hola, hola, chao, ¿quieres jugar conmigo? Entonces empecé a aprender ese lenguaje, ¿no? Para poder comunicarme con ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy con ese primero. El segundo año iba ya con unas palabras, aprendía y ya era mucho más, la relación era mucho mejor, ¿no? Y al tercer año dije, bueno, tengo que ver algo más a partir del lenguaje, ver otra cosa que me ayude a conectarme con los chicos, ¿no? Y era una nariz de payaso, ¿no? Entonces siempre llevábamos una nariz de payaso para jugar y los chicos no entendían, ¿no? ¿Y por qué le cuento esta pequeña anécdota, ¿no? Básicamente porque muchas veces pensamos que tenemos que tener muchas, o tenemos que tener cátedras, o maestría, o tener cosas increíbles para poder conectar con las personas, ¿no? Y muchas veces solamente es cuestión de tener un diálogo profundo con Dios, tener una escucha activa, ¿no? Y animarse. Entonces por eso, y a partir de ahí dije, wow, me quedé como sorprendido y a partir de ahí traté de tener un diálogo profundo más con Dios, tener una escucha más activa y por eso también surgió el Meraki, ¿no? A partir del diálogo profundo con Dios, de ver lo que estaba pasando alrededor mío, de lo que estaba, la necesidad que tenía la gente por ahí en mi país con respecto al tema de la formación de los católicos y fue ahí que surgió Meraki, ¿no? Entonces también es una invitación que les dejo y por ahí una pequeña anécdota que me pasó a mí y que la verdad que me sirvió muchísimo. Así que bueno, básicamente quería dejar esta pequeña enseñanza, cosas que en lo personal me sirvieron y ojalá que también lo puedan, se lo dejo a ustedes para que también ustedes lo puedan poner en práctica, no solamente en lo personal, sino en lo grupal y sobre todo esto que decía la reflexión al principio con el tema del Papa Francisco. Así que bueno, creo que dejo abierta por si alguno tiene una pregunta, así que no sé cómo venimos con cuestiones del tema del tiempo. Justo cuando nos daba los tips del tiempo, estaba preguntando por interno hasta qué hora nos quedamos. Así que tenemos tiempo, máximo 9:30, me dicen que nos podemos quedar, pero depende de ti también, porque sabemos que estás con 7 horas de diferencia, así que Sí, 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 sí. nada, Entonces, estoy despierto, como verán, estoy despierto, estoy buenísimo, despierto. buenísimo. Muy bien, José Illanes, la verdad que muchísimas gracias por esta ponencia que nos estás brindando, todos los tips que nos has dado y esa comparación que hiciste entre el Evangelio Gaudium y el mensaje del Papa para la 56 jornada de los comunicadores. Me pareció bien, bien interesante. También hiciste referencia a 10 principios del Catholic Voices, ¿no? Y hay uno que me llama la atención, que es el primero, y dice, busca la intención positiva detrás de la crítica.
¿Cómo hiciste para aceptar? Me imagino que debes haber tenido alguna crítica cuando lanzaste este emprendimiento tan interesante como Meraki, ¿no? Al exponerte en Mm, redes, esto, debes haber tenido alguna crítica de repente mm, que tal vez no cayó bien. ¿Cómo hacían ustedes o en tu equipo mm, para poder resolverla, ¿no? Siempre mm, buscando la intención positiva. mm. Acá voy a decir algo que, gracias por la pregunta. Acá voy a decir algo que capaz que seguramente muchos se sentirán identificados. No duele más lo que te dicen fuera de la iglesia, sino de la crítica que recibí dentro de la iglesia. Y eso es lo que me pasó, ¿no? Y estamos hablando de gente muy de iglesia, y gente, estamos hablando de laico, sacerdote y obispo. Em, y saben que cuando yo recibía al principio crítica, obviamente, como digo yo, un pichoncito que recién sale del nido y empieza con este proyecto, uno duda muchísimo, ¿no? Porque recibe crítica y dice, ¿qué estará haciendo mal o qué estaré haciendo mal? ¿No? Porque uno, bueno, te termina hasta haciendo dudar, ¿no? Pero creo que una cosa que trato sobre todo de rezar mucho y ponerme mucho en diálogo profundo con Dios, de tener esa docilidad de dejarme ayudar, ¿no? Y siempre, bueno, de un principio me dejé asesorar obviamente por medio de la dirección espiritual, con otras personas referentes en tema de comunicación y tener distintas personas alrededor a la hora de consultar o a la hora de tomar decisiones, creo que es lo importante, ¿no? Teniendo eso y antes teniendo por ahí un diálogo profundo con Dios, y yo creo que era la fórmula ideal para estar convencido, ¿no? Crítica uno recibe siempre, ¿no? Y yo creo que por ahí no es hacer, bueno, acá hay un juego bueno, en Argentina que se llama truco, ¿no? Es como que decir truco, retruco, vale 4, es como que apostar más, ¿no? Y no pasa por eso, ¿no? Sino pasa de ver a través de esa crítica, eh, qué de verdad puede llegar a tener o qué puedo aprender de esa crítica, que no quiere decir que sea cierta o no esa crítica, ¿no? Sino de qué verdad o algo puede llegar a tener, ¿no? Y muchas veces me ha pasado y ya sacando un poquito más fuera de la iglesia, por ahí uno recibe mensaje a través de las redes sociales, de críticas por ahí fuera de la iglesia, y la verdad que cuando, bueno, nosotros tenemos como un esquema, ¿no? De críticas, ¿no? A las cosas que tenemos que responder, a las cosas que no tenemos que responder. Y por ahí cuando son críticas constructivas, yo por lo menos trato de darme el espacio para poder tener una conversación con esa persona, ¿no? Por chat, por una llamada, porque por ahí puede llegar a hacer cosas que uno no ve, ¿no? Y creo que también uno tiene que ser dócil, ¿no? Y tener esa humildad de decir, también me puedo estar equivocando, pero bueno, no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero bueno, creo que también, yo creo que la base y la columna vertebral, creo que siempre el tema de la oración, ¿no? Gracias, José. Más bien invitamos a las personas que quieran hacer sus preguntas para que levanten la manito y le damos acceso al micrófono. Mientras tanto, por aquí nos escribieron un mensaje. Nita Santos nos pregunta, ¿qué hacer cuando un comunicador periodista distorsiona las palabras del Papa? Bueno, buena pregunta. Hay que ver ahí cómo, de qué forma la distorsiona, ¿no? Bueno, ya distorsiona ya unas cosas, está mal, pero si lo hace de mala fe o no, ¿no? Porque yo ahí separo dos cosas, ¿no? Si lo hace de mala fe, bueno, yo creo que hay que dejar que se descargue y después ver si se puede uno
tener una conversación privada con esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me ha pasado, que por ahí distorsiona el Papa de mala fe, pero porque esa persona en lo personal tiene un dolor tremendo con respecto no del Papa, sino de la Iglesia, por X motivos, ¿no? Y cuando uno ya se enfoca más en la persona y ver qué sucede detrás, uno se encuentra con muchísimas realidades, ¿no? Que no justifica esto, que él actúe de esta manera, ¿no? Pero hay detrás cosas hirientes que a esa persona le ha pasado de poder reaccionar así, ¿no? Si es de esta manera, ¿no? Si es de la otra manera, bueno, hay que ver que capaz que también esa persona, a ver, ¿cómo lo digo? Puede ser que esa persona no haya entendido el mensaje del Papa, ¿no? O para dónde iba ese mensaje del Papa. Lo digo con conocimiento de causa, siendo o viniendo del país del Papa, donde el país donde más se lo critica al Papa debe ser Argentina. No conozco otro, otro país que se lo critique más al Papa que en Argentina, ¿no? Y se lo critica de esa manera, porque no termina de entender lo que quiere decir el Papa. Y muchas veces, por ejemplo, en mi país se lo critica al Papa porque no ha ido a la Argentina, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que lo tuvimos al Papa 60 años o 70 años, lo tuvimos en nuestro país y no lo supimos capaz que valorar o disfrutar. Y ahora, porque el Papa lo queremos tener, ¿no? Entonces, yo a través de eso enfocaría de esas dos miradas, ¿no? Porque bueno, muchas veces por ahí los periodistas, a la hora de dar su opinión, no dan una opinión por ahí muy de una persona formada de los valores católicos, porque una persona que uno por ahí no tiene esa formación de algunas cuestiones o de algunos términos, ¿no? Bueno, también está en nosotros poder ayudar o acompañar a esa persona. Buenísimo, José. Muchísimas gracias por tu respuesta y abrimos el micrófono para la hermana Anita, quien tiene una pregunta. Adelante, hermana Anita. Bueno, no era pregunta, sino también era como un comentario, ¿no? Que quizás los periodistas no conocen bien los temas católicos y hablan sin fundamento muchas veces. Eso es lo único que quería comentarle, ¿no? Ok, hermana Anita, muchas gracias. Y abrimos el micrófono para la hermana Dapna. Adelante, hermana. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, José. Quería hacerte una consulta, ¿no? Aquí, bueno, todos los que estamos en el chat somos de algún modo comunicadores en alguna parroquia, ¿no? Y ¿cómo podríamos hacer, no sé, tú que has hecho una institución, lo que nos ha pasado a nosotros también muchas veces es que queremos, como decirlo de alguna manera, independizarnos de nuestra parroquia, ¿no? Porque todos, por ejemplo, nosotros estamos ahorita trabajando voluntariamente para una parroquia, pero ya se ha dado el caso de integrantes entre los comunicadores del decanato, que los puestos, ¿no? Como tú sabes, van variando, van cambiando, de repente entra un comunicador, sale otro, pero ese comunicador quiere seguir participando. Entonces, nosotros hemos tenido varias veces el pensado hacer como una organización de comunicadores católicos, pero ya no formando parte quizás del decanato, sino que sea abierto, porque también tenemos personas de otros decanatos que quieren participar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar eso? ¿Cómo tú nos podrías ayudar, dar algunos tips para quizás más adelante formar ya una institución de comunicadores católicos, pero ya abierto para todo tipo de personas, de repente hasta de ahí comunicadores que quizás no pertenecen a una parroquia, pero sí son católicos, tienen el compromiso, están en un grupo pastoral quizás, ¿no? Pero no están, por decir, nombrados por el párroco, ¿no? Pero sí son comunicadores y tienen toda la intención de evangelizar en las redes sociales, ¿no? Y hacer como un grupo más abierto para todas estas personas. Pero ¿qué se necesita, no? ¿Qué se necesita para llegar a esto, no? Formar, como te digo, una institución, algo más grande y abierto para todo tipo de personas, ¿no?
Gracias por la pregunta. Yo creo que como primer paso es ver la necesidad, ¿no? Ver la necesidad de la parroquia y ver la necesidad de las personas, ¿no? Yo siempre, por eso por ahí comentaba esto del tema del perfil de las personas o de los perfiles de los participantes, ¿no? Dentro de los perfiles de la parroquia, ¿qué perfiles hay, no? Siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Si tengo un perfil que le gusta, por ejemplo, tocar un instrumento, ¿por qué lo voy a llevar a hacer video de YouTube, ¿no? Hablando, si sé que esa persona por ahí le gusta o le tira más estar dentro del coro de música. No sabe tocar guitarra, no sabe cantar, no sabe nada, pero Dios le dio ese don. Entonces, de ver de qué forma uno puede acompañar a esa persona a que explote su don en ese sentido, ¿no? Con respecto a lo que me dices, yo creo que es ver por ahí cuál es el don y el perfil que tiene esa persona y a partir de ahí yo creo que es clave ir de a poco, ¿no? No largarse a lo loco, ir paso por paso, ir cubriendo también un poco las necesidades, empezar de decir, bueno, a ver, formo algo a nivel parroquial de a poco, con 4 o 5 personas y creo que de ahí, de a poquito, ir segmentando el tiempo, decir, bueno, como primer paso hago algo parroquial este primer año. El segundo año trato de integrar 2 o 3 parroquias. El próximo año ya lo hago un poco más grande o más amplio a nivel regional, ¿no? Y creo que eso hay que tener en claro, pero para no acelerar los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé con Merak, que dije, bueno, el primer año me voy a enfocar exclusivamente a mi provincia, que es la provincia de San Juan, ¿sí? Una región que está en medio del país, hacia el oeste, que limita con Chile. No me, a ver, perdón por la palabra, no me importa si me llaman de otra provincia o si me llaman de Buenos Aires, si me llaman de otro lado, porque yo el objetivo mío de este primer año es tratar de formar comunicadores o tratar de ayudar a formarse comunicadores en mi provincia. Después, a partir del segundo al quinto año, sí, ya me iba un poquito más para la Argentina y a partir del sexto año recién a nivel de Sudamérica. Y pues me pasaba que por ahí, a ver, uno empieza a formar a partir de la Argentina, empieza a darse a conocer, empiezan a conocer otras regiones, pero yo tenía en claro que lo primero que tenía que hacer es formar o tratar de ayudar a los comunicadores de mi país antes de dar un paso más alto. Y para eso uno tiene que tener una humildad de saber decir que no, que a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Y de saber que decir que no, pero para eso antes hay que tener un diálogo profundo con Dios y saber cuáles son los planes de Dios, no lo de uno, ¿no? Entonces yo en este caso por ahí, si la iniciativa está en vos, es primero, bueno, tener un diálogo profundo con Dios y decir, Dios, dame los ojos o iluminame o decime qué es lo que realmente quieres. Yo creo que a la larga corta te lo va a señalar. Tratar de segmentar en cuestiones de tiempo cuáles son los pasos, ver cuál es el equipo con el que va a trabajar y ir paso por paso y tratar de tener una planificación y un método a la hora de trabajar. Y yo creo que eso no solamente va a depender de vos si generas la iniciativa, sino que eso creo que va a ayudar también a que el día de mañana que vos no estés, eso continúe, ¿no? Porque pasa mucho que nosotros generamos una iniciativa, generamos un grupo y se va esa persona y se destruye todo, ¿no? O se desarma el grupo, se desarma la iniciativa. Entonces, yo creo que con estas 2 o 3 cositas que te he dicho, yo creo primero saber lo que Dios te pide, en segundo lugar tener una estrategia, una planificación y el tercero tener cuáles son las personas, el perfil de las personas. Si tenés estas 3 cosas, yo creo que tranquilamente lo puedes llevar a cabo por ahí empezando contigo, de llevar la coordinación y todo eso, pero después, el día de mañana que no esté, eso va a seguir. Primero, porque de Dios.
como siempre digo yo. Gracias, José, por la respuesta y gracias, hermana Dafna, por la pregunta. Y ahora le damos pase a un representante de la organización Puntos Corazón Perú. Adelante, a ver si se presenta y puede hacer su pregunta. Hola, buenas noches. Perdón, no he puesto mi nombre. Mi nombre es Carolina y soy de la obra misionera Puntos Corazón Perú, así que represento el lado no parroquial, digamos. Muchas gracias por esta charla. Mi pregunta concierne más ya el tema de cómo formular el comunicado, ¿no? que tenemos, porque para mí, en mi trabajo, es un gran desafío lo que llamaría la instantaneidad, ¿no? Vivimos en, no sé, siento en la época de imagen, en la época de grandes cambios y muy rápidos, y siento que me es muy difícil comunicar de manera que sea entendido y sea, sí, lo suficientemente instantáneo para que la persona que lo recibe realmente lo pueda recibir, ¿no? Porque sobre todo nosotros nos enfocamos en jóvenes, nuestro carisma es misionero, ofrecemos una experiencia misionera a jóvenes laicos en el extranjero, entonces cada vez que intento presentarlo un poco, ¿no? De alguna manera lanzar la propuesta, me topo con esto, sea un material video, sea un texto, sea una imagen, ¿no? Que, no sé, digamos, soy de la vieja escuela, ¿no? Que lee mucho, se detiene para contemplar, y siento que es algo muy poco presente, ¿no? En la juventud de hoy, porque simplemente es por la cultura en la cual vivimos, ¿no? No es para culparles. Entonces quisiera saber algún consejo de cómo adaptarse, ¿no? A lo que, a nuestro, no sé, nuevo modo de percibir, ¿no? La realidad en las redes sociales, sobre todo, que es tan ajeno, no sé, a algo en lo que crecimos, ¿no? Gracias, Carolina, por la pregunta. Coincido muchísimo en esto que comentaba recién, esto del tema de la vieja escuela de hoy en día con el tema de la formación, ¿no? Yo soy un intermedio de la vieja escuela, pero también un poco de que le cuesta, que le cuesta. Tenemos la misma edad, entonces... Ah. Y creo que es importante el tema de formarse, ¿no? Y no pasa por formarse, como yo digo, de hacer doctorado, hacer máster, pasarse 5 o 6 años estudiándose, no sé, la doctrina de la comunicación, en la historia de la vida, en la historia de la iglesia, ¿no? Ya con el solo hecho de leer el mensaje del Papa de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, ya leerlo y reflexionarlo, eso ya es fundamental como comunicador a la hora de ponerlo en práctica. Y eso es formarse. Muchas veces nosotros no lo entendemos como formarnos, pero eso es formarse. Ir a misa, para mí es formarse, ¿no? Para mí es formarse. Entonces, muchas veces, perdón que justo toque ese tema, porque la verdad que creo que una cosa a destacar en cuestiones de la formación de todos nosotros, ¿sí? A la hora de comunicar, ¿sí? Cómo yo lo adapté, el tema de la formación hoy en día en Meraki, ¿sí? Ya que con respecto al tema del seminario, con respecto al tema de la diplomatura, con respecto al tema de los cursos, es tratar de escuchar, vuelvo de vuelta, perdón que sea medio repetitivo, escuchar y ver cuál es la necesidad de ellos o de las personas, y en este caso de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué por ahí muchos de los sacerdotes que salen en YouTube o que salen haciendo video o que salen haciendo tienen tanta llegada? Porque hoy en día los jóvenes necesitan esto, ¿no? Y capaz que son jóvenes que no van a ir a una iglesia, o no van a ir a misa, o no van a ir a hablar personalmente con un sacerdote, pero te agarran el móvil y ya saben a la hora que sale ese sacerdote
a decir algunas palabras o a predicar o a sacar un tema. Porque hoy en día la realidad es así, ¿no? El tema es que ahí tenemos que estar nosotros presentes para conocer a esa persona y ver de qué forma día a poquito lo vamos acercando, ¿no? Eso es fundamental. Pero bueno, con respecto al tema de la pregunta que me hacía Carolina, yo creo que una de las formas es, te diría, primero formarse un poco más con respecto al tema de las redes sociales, ¿sí? Y de los nuevos medios. Y ahí a mí me gusta muchísimo tomarme un tiempo, en este último tiempo la verdad que no he estado invirtiendo mucho, pero me gusta invertir tiempo en investigar. O sea, agarro, digo, 1 hora de investigación y me pongo a investigar, ¿no? Y me pongo a investigar en estos temas, ¿no? Del tema de cuáles son los nuevos redes sociales o los nuevos medios de comunicación que van a aparecer, ¿no? Cuáles son las cosas que hoy en día van saliendo, porque la iglesia siempre está en auge, ¿no? Pero siempre me pongo a investigar otra empresa, qué es lo que está sacando Google, qué está sacando Facebook, o qué está haciendo hoy en día. Bueno, no sé si habrán visto que, bueno, que Mark Zuckerberg está haciendo como una realidad virtual para que cada uno tenga su personaje y se meta en un mundo. ¿Funcionará o no funcionará? Pero bueno, ya eso, una información que nos está dando, ¿no? ¿Y cómo la iglesia va a participar ahí? Tendremos la imagen del Papa ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a ya no anticiparnos, pero sí saber qué es lo que se viene de acá en adelante, ¿no? Entonces, con respecto al tema de las redes sociales, yo creo que como propósito, por ejemplo, yo si tuviera que trabajar las redes sociales, tranquilamente me haría una lista y me pondría por ahí los comunicadores de mi país o los comunicadores de mi región que están teniendo éxito, por qué están teniendo éxito, ¿no? Y trataría de tener una conversación, no sé, de 15, 20 minutos, tendría 4 o 5 preguntas y diría, ¿por qué tenés tanto éxito? ¿Qué es lo que los jóvenes te están pidiendo? ¿Qué es lo que los jóvenes te dicen? ¿O cuál es la necesidad que vos ves en los jóvenes en las redes sociales? Y ahí creo que ya tenés un poco más de información con 4 o 5 referentes en cuestiones de redes sociales de lo que le está pasando, ¿no? Siempre es importante tener esto, de primero buscar la información con respecto a eso. ¿Por qué? Porque con toda esa información que vos tengas, Carolina, va a poder también el día de mañana ponerlo en práctica de tu lugar, ¿no? Que no quiere decir que después aparezca una persona que va a tener que hablar o estar en las redes sociales, pero capaz que todo te está indicando que sí, ¿no? Y ahí va a tener que encontrar la manera, o haciendo videos más dinámicos, estando más presente, de ver si los mismos jóvenes se empiezan a animar. Pero bueno, creo que un indicador principal es ver por qué esas personas tienen tanto éxito hoy en día en las redes sociales, ¿no? Gracias, José. Gracias, Carolina. Y ahora le vamos a dar el pase a la hermana Sofía para que pueda realizar su pregunta. Adelante, hermana. Buenas noches. Perdón, antes Sí, claro. Claro, José. si alguno quiere dar también su opinión o aportar algo, bienvenido sea, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Sí, buenas noches. Un gusto poder participar en esta reunión. Gracias, José, de antemano por tu presencia con nosotros. De verdad, todo lo que nos estás manifestando es muy, muy importante, ¿no? En mi punto es, así como tenemos en cuenta la edad, muchas veces de que trabajamos con jóvenes o trabajamos con personas mayores o con personas que son contemporáneas con nosotros, también son condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, yo en particular viajo mucho a las zonas rurales, en el Perú, en la parte sur del Perú, en la zona de Cusco, de Arequipa, de Tacna, de Moquegua,
pero viajo a las zonas rurales. Entonces, las condiciones en que viven las personas son muy diferentes a las condiciones que tenemos, por ejemplo, acá en la capital, en Lima. Y el comunicarse con ellos, el escucha con ellos, muchas veces hay varios impedimentos, ¿no? El idioma, el dialecto que ellos hablan, en muchos lugares acá se habla el quechua, se habla el aymara, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a veces es un impedimento. Y otro es también el poder llegar hasta las zonas altoandinas, ¿no? Donde el frío es bajo cero, ¿no? Y es diferente. Entonces, a veces a mí me sucede que muchas veces yo comparto esto con otros comunicadores, ¿no? Con otras personas de mi comunidad, y siento que no lo entienden, no lo comprenden al 100%. Entonces, de un escucha activo a un escucha que sea efectivo, creo que es necesario siempre, no sé, corrígeme por favor, quiero que me des luz en ese punto. Creo que nosotros como comunicadores necesitamos, ¿no? En el medio de esta capacitación que tenemos que tener, también experimentar, ¿no? Con personas que no solamente estén en nuestro alrededor, sino también en otros lugares, como con jóvenes, como con ancianos, como con personas de nuestra edad, como así con personas que viven en otro nivel, no solo cultural, sino socioeconómico, ¿no? Para poder también dentro de nosotros tener la experiencia y crecer como comunicadores, porque no es fácil hacerlo. Muchas veces se cree que en un país, ¿no? La capital es todo el país y hay que entender cómo viven, las necesidades que tienen para también llegar nosotros, ¿no? Con la palabra de Dios. Muchas veces en los lugares altoandinos no hay misas, no hay sacerdotes, y por ahí llega un sacerdote una vez al mes o una vez cada 3 meses, ¿no? Entonces es importante la presencia de nosotros como evangelizadores, pero siento que sí tendremos que vivir la experiencia de poder estar en distintas áreas, ¿no? Del país, compartiendo estas experiencias con las personas. En ese aspecto, ¿qué me podrías decir? ¿Cuál sería tu comentario, José? Me gustaría escucharte en ese punto. Específicamente la pregunta sería relacionada a tu trabajo. O sea, los diferentes niveles que tenemos de las personas, ¿no? ¿Cómo llegar a los diferentes niveles económicos como comunicadores? Perfecto. Bueno, gracias Sofía por la pregunta. Yo creo que, a ver, justo en mi provincia, en San Juan, cerca de mi casa, hay una iglesia, una basílica menor, y debajo había una capilla de oración perpetua, ¿sí? Y ahí está el Santísimo, y abajo hay una placa que dice, en la placa dice, Señor, danos sacerdotes santos, ¿sí? Y yo siempre decía, sí, obviamente que necesitamos, no mucho, muchísimos sacerdotes santos, pero él siempre la oración la cambiaba mentalmente, decía, Señor, danos comunicadores santos, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que, y creo que todo lo que estamos acá, ojalá que el día de mañana yo esté ahí en la Plaza de San Pedro porque diga, bueno, Sofía, Glenda, Katy, Carmen fueron santos comunicadores, ¿no? Y te lo comento ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que para ser santos comunicadores necesitamos cosas extraordinarias, ¿no? Y está en las cosas ordinarias del día a día. ¿Y por qué lo comento? Porque seguramente que tu santidad como comunicadores pasa específicamente por conocer la realidad de esa zona y conocer bien y ser, no te digo experta, pero especialista del lenguaje de ellos, ¿no? Y creo que eso va a ser lo primero que te lleve a vos sentirte más cómodo para comunicarte y vos también podés formar a otras personas para que te ayuden a entrar en esa realidad, ¿no? Y esa realidad no tiene que ser la realidad de otros comunicadores, ¿no? Que nos gustaría que muchos comunicadores se sumen a esa realidad, sí, pero primero creo que tenemos que dar nosotros el primer paso.
y en esa realidad, que bueno, también como le comenté cuando yo iba a una comunidad aborigen wichí, que después seguí yendo 4 o 5 años, no, 5 años más, son por ahí lugares que hay que estudiar mucho la realidad y la historia, porque básicamente lo que necesita son palabras de esperanza, ¿no? Necesitan tiempo para que nosotros le escuchemos, que seguramente serán, porque son personas que directamente no le escucha a nadie, y necesitan palabras de esperanza. Y creo que ahí también pasa por la predicación, ¿no? De también prepararse para nosotros poder dar mensaje o tener palabra de esperanza, porque son realidades que capaz que en el día a día son muy difíciles y por la situación del contexto del país, de la región, económica, cientos de problemas que pueden tener, mm, se le va la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es un pilar que también lo tenés que tomar como una cuestión de también, digo yo, de realmente creérsela que uno puede ser y para eso estamos, porque para eso estamos los católicos, básicamente para poder luchar día a día para llegar a ser santos, porque Dios nos mandó a la tierra para que seamos santos. Es que después no lleguemos y estemos ahí, pero nosotros día a día tenemos que luchar por ser santos. Por eso me conmueve y la verdad que me da mucho más fuerza cada vez que beatifican o santifican a una nueva persona, pero porque esa persona cumplió su objetivo de lo que vino para estar en la tierra, ¿no? Y ese es el objetivo que tiene que ser. Después, que hay realidades totalmente distintas, sí, muchas veces no tenemos que abarcar todas las realidades nosotros o una misma persona, ¿no? Y si hay muchas personas que por ahí no entienden eso o no o le cuesta entender esa realidad, esto que vos me comentabas recién, Sofía, de que te gustaría que por ahí conozcan más esa realidad o que te acompañen o que entiendan esa realidad. Yo creo que es primero ponerlo en oración, rezarlo y ir poco a poco y despacito, ¿no? Y ver de qué formas se puede vincular esas personas a esa realidad y si realmente por ahí no son las personas para meterse en ese ámbito, creo que no forzarlo, ¿no? Pero creo que como consejo por ahí te diría eso. No sé si responde un poco lo que me comentaba o lo que estaba buscando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, padre. Soy el único, pero no escucho a Víctor. Hola, buenas No se noches. escucha. Buenas Ah, noches, está. José. Disculpa, estaba Ahora sí. en mute. Te presento al padre Rubén Risco. Él es uno de nuestros primeros, digamos, influencers sacerdotes del Decanato 10, fue el que se lanzó a ayudarnos a evangelizar en redes. Acá, padre Rubén, estamos con José Llanes. Él nos está desarrollando una ponencia muy, muy interesante. Y quería aprovechar, José, para preguntarte, el Papa Francisco nos hace recordar y nos dice, ¿no? Shema Israel, ¿no? Escuche Israel, ¿no? ¿Y por qué crees que nos cuesta escuchar? ¿Por qué crees que de repente es un problema de los latinoamericanos, es un problema de los europeos o en general nos cuesta escuchar la palabra de Dios para poder comprometernos más con Él y evangelizar mejor? Yo creo que uno de los mayores éxitos que tienen a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, yo creo que como católicos son los retiros espirituales. ¿Pero por qué? Porque son 2 o 3 días que todo el contexto, todo alrededor,
está trabajado y preparado para que uno se desconecte, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto éxito? Porque todo el contexto lo ayuda. Y entonces uno está en un hermoso lugar, en un hermoso paisaje, uno come bien, tenés actividades que son bastantes exigentes, porque una atrás de otra, porque todo hermoso, y uno se siente fantástico, ¿no? Porque uno se siente así, como dicen acá los españoles, joder, me gustaría que todos los días sean así, ¿no? Y uno sale de ahí motivado. Entonces yo creo que uno de los mayores éxitos que tenemos hoy en día es el retiro. ¿Y por qué eso no lo podemos vivir y nos cuesta tanto, y en lo personal nos cuesta tanto el día a día? Y bueno, pasa por esto, por no poner en práctica el poder desconectar, ¿no? Y saber que tenemos, o que tenemos que tener momento para todo, así como que tenemos momento para comer, para almorzar, para cenar, para ir a misa. También tenemos que tener un momento, como yo digo, por ahí de oración y por ahí de reflexión personal. A mí, por ejemplo, no sé, a mí me ayuda, por ejemplo, no sé, tiene un ejemplo, ¿no? A mí me ayuda toda la noche tener el examen de 30 segundos, es decir, y me hago 3 preguntas nada más. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Y qué podría haber hecho mejor hoy? Son esas 3 preguntas que antes de acostarme lo respondo, pero también porque me ayuda a mí a tratar de ser mejor persona, ¿no? Y con respecto a la pregunta que decía, yo creo que es tener un poco más, o primero reconocer que muchas veces tenemos muchos vicios alrededor y lo tenemos que reconocer y saber pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a un sacerdote, pedir ayuda a personas que nos pueden ayudar, ¿no? Si yo digo que no sé, en su momento tenía, o sea, en el celular por ahí te larga el resumen semanal de cuántas horas estuvimos conectados, ¿no? Entonces yo cuando iba a la dirección espiritual, toda esta semana estuve tantas horas conectadas. Digo, reconocer que lo tenía casi como un vicio porque era impresionante la cantidad de horas que lo tenía. Y bueno, empecé a trabajar y dice, bueno, la próxima semana 1 hora menos, y 1 hora menos, y 1 hora menos, y 1 hora menos. Entonces, bueno, yo creo que con respecto a eso, bueno, ver qué cosas por ahí nos pueden llegar a distraer y trabajar con respecto a eso y saber pedir por ahí ayuda o personas que nos pueden ayudar. Pues, básicamente, por ejemplo, muchas veces cuando en su momento me costaba ir a misa, siempre buscaba una palanca, una persona, un amigo, una amiga, alguien para motivarme para ir, ¿no? Y es encontrar cada cosita a cosas que te puedan ayudar, ¿no? Gracias, José. Y ahora le queremos dar el pase al padre Rubén. Adelante, padre Rubén. Ha entrado un ratito para saludarnos. Adelante, padre. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Desde ayer comenzamos con la misa y la oración. Hoy gracias a José y a todos los que están participando. El Papa, los que hemos leído el mensaje, nos invita a escuchar con los oídos del corazón. Qué importante es en el tema de la comunicación, el saber escuchar, ¿no? Como primera parte antes de darnos los mandamientos, nos dice Shema Israel, como decía Víctor. Bueno, yo creo que la iglesia ha ido aprendiendo en estos días de pandemia, todavía estamos en medio de todo esto. Todos somos iglesia y especialmente los sacerdotes. El Papa nos invita a aprender a tener la pastoral de la escucha al pueblo, ¿no? Yo creo que muchos de los errores o fallas de la iglesia en general, no solamente digo, bueno, nosotros como pastores, es que a veces no hemos estado de verdad no escuchando al pueblo, sino escuchándonos muchas veces a nosotros. Y yo creo que todo esto, como son signos de los tiempos que el Señor nos permite a todos vivir, seríamos un poco ilusos no aprender de todo esto que nos está pasando. Y hoy más que nunca el pueblo está clamando a Dios y nosotros tenemos que ser esos interlocutores, esos puentes ante Dios. Y todo esto a nosotros de esta semana del comunicador
Siempre lo repito que dentro de la pandemia nos quedamos todos encerrados y no sabíamos qué hacer. Gracias a ustedes que nos permitieron, mediante el uso del celular al inicio, después de la laptop o la computadora, utilizar, transmitir las misas, los programas, los cursos, las catequesis, las reuniones de grupo, ¿no? A usar esta plataforma y otras más que hemos aprendido. Eso nos ayudó a que esta iglesia viva, que es la familia y la comunidad, nos mantuviéramos unidos. Yo creo que no hay que perder lo ganado, solo que ahora hay que también saber escuchar al pueblo y ver que en medio de esta presencialidad que estamos volviendo, no dejar el tema de las redes, tenemos que irnos poco a poco actualizando en todo esto. Y bueno, hoy tampoco quiero hablar mucho, sino escuchar, y ese lo que llama el Papa y lo que llamamos en teología el sensum fidei, ¿no? El sentir de la fe del pueblo para poder nosotros como pastores dejarnos guiar. Lógico que hay que poner un oído en el sagrario, un oído en Dios y el otro oído en el pueblo, ¿no? Dios nos ha dado 2 orejas para escuchar más y una boca para hablar menos, como se dice, y esa es la práctica que tenemos que tener esta semana, y voy a transmitir también todo esto que recojan ustedes como comunicadores a los párrocos del decanato que yo estoy representando ahora. Agradecer también al Padre César, que es el decano, y todo esto también nos ayuda porque estamos nosotros elaborando junto con el señor arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, el plan pastoral. Dentro del plan pastoral estamos en la primera etapa, que es el recoger, como ustedes ya lo habrán visto en estos grupos, que es el EPAP, ¿no? Que es este equipo de pastoral, de animación pastoral, en los cuales tenemos que recoger todo esto sentir de la iglesia, de ustedes, para poderlo aplicar, ¿no? En el plan que el señor arzobispo junto con los vicarios y los decanos está preparando. Entonces, yo nuevamente agradecerles a ustedes, porque sin ustedes no estaríamos aquí llevando a cabo esta jornada. Sin ustedes tampoco tendríamos este alcance. Muchos de ustedes invierten no solamente su tiempo, soy testigo de alguno que invirtió hasta sus propios bienes para que sus parroquias tengan el alcance que hemos tenido. Nosotros comenzamos la pandemia, como saben, con 3,000, 4,000, ahora tenemos más de 40,000 en el Facebook y también aprendiendo otras redes y actualizándonos. Todas estas sugerencias sería bueno que las vayan recogiendo los responsables para poderlas hacer llegar a la próxima reunión que tenemos, creo que este martes o el otro, como decanato de las 13 parroquias, tanto de Barranco, de Surco y de Surquillo, para hacérselas llegar a los sacerdotes y ustedes, de cierta manera, tengan el apoyo. Que esto también sea un nuevo impulso en los equipos de comunicadores de las parroquias en las cuales nosotros conformamos, y en las otras parroquias sea también un impulso para retomar el trabajo e ir aprendiendo de todo esto. Bueno, no quiero alargar más, cuenten con mi oración, me voy a quedar un rato más aquí en la reunión. Ahora tengo reunión también con el Consejo Pastoral Parroquial aquí en mi parroquia, aquí de la parroquia San Roque, y también me toca escuchar al pueblo de Dios y buscar seguir lo que el Señor me pide. Cuenten con mis oraciones, que el Señor los bendiga, los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos, especialmente a José, gracias por el tema de hoy. Gracias, Padre Rubén. Muchísimas gracias. Muy bien, José. Solamente para terminar, unos minutos, nos has recomendado unos tips muy importantes, ¿no? Y al mismo tiempo también sabemos que dentro de tu organización, Maraquí, hay seminarios que ustedes organizan. ¿Nos puedes contar un poquito más de estos seminarios y de repente si podríamos tener en el futuro algún acceso? Sí, bueno, le dejo acá la página web, lo dejan en el chat, blackybdg.com. Bueno, ahí es la página web. A ver, ahí justo también nosotros nos anticipamos un poco. En este medio año
hasta junio, julio, nosotros hemos cancelado todo tipo de actividad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo bastante intenso en cuestiones de trabajo en equipo, ¿sí? Y sobre todo también, después de 5 años, ¿sí? De comenzar con Meraki, también queremos hacer como una cuestión tipo sínodo en poder volver a escuchar de vuelta el tema de las necesidades, ¿no? Porque, bueno, el trabajo que hicimos en este último tiempo fue más de lo que había visto yo al principio, pero bueno, creo que ahora pueden surgir otro tipo de necesidades. Básicamente, lo que nosotros ofrecemos en cuestiones de Meraki son 3 cosas básicas. Curso, que bueno, el tema del curso es, bueno, pueden ingresar dentro de la página, van a encontrar una pestaña que dice Campus Virtual, ahí pueden ingresar, hay un curso de redes sociales que lo pueden adquirir sin ningún problema, lo pueden hacer en el tiempo que quieran. Y después nosotros teníamos otro que era una diplomatura, que seguramente lo vamos a dictar recién en el segundo semestre del año, todavía no tenemos fecha específica, pero una diplomatura que nosotros tenemos convenio con la Universidad Católica de Cuyo, que es la de mi provincia de la Argentina, que bueno, básicamente duran 4 o 5 meses, que es poder que todos los comunicadores puedan profundizar muchísimo más en tema de comunicación. Un tema por ahí que nosotros no trabajamos mucho, que vimos como una necesidad es, por ejemplo, cómo recaudar fondos para proyectos católicos en cuestiones de comunicación, ¿no? Un tema por ahí difícil de trabajar, pero bueno, que creo que también nos tenemos que formar. Eso seguramente va a ser en la segunda mitad del año. Y con respecto al tema del seminario, básicamente nosotros antes de la pandemia lo hacíamos de forma presencial en Argentina, ¿no? Tratábamos de hacer 2 durante el año. El año pasado, en los últimos 2 años, lo hicimos de forma virtual. Este año no sé si lo podemos llegar a realizar por una cuestión de tiempo, pero la idea es que todos los años lo vayan haciendo. Por eso vuelvo a repetir que no solamente lo digo, sino que también trato de poner en práctica que primero están las personas antes que la actividad. Y bueno, estos primeros 6 meses veíamos que yo amo el seminario, amo generar actividad dentro de Meraki, pero bueno, creo que también hay una etapa de también poder trabajar mucho más intenso en el tema del trabajo en equipo y sobre todo también poder escuchar un poquito más fuera. Así que yo creo que este año creo que no se va a hacer seminario, pero bueno, esperemos el próximo año poder volver a hacer. Excelente, José. Muchísimas gracias. Gracias por tu ponencia. Y queremos invitarlos a todos el día de mañana. El día de mañana vamos a poder vernos, ¿sí? En la parroquia San Vicente de Paúl con el tema Escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. La va a presidir el padre Franco Rivas. Así que mañana nos vemos todos en la parroquia San Vicente de Paúl. Y después, el día miércoles, tenemos también una sesión virtual y jueves y viernes también presencial en San Vicente de Paúl. Así que están todos cordialmente invitados nuevamente. Muchísimas gracias, José Illanes, por tu ponencia. Hemos tenido tu presencia. Él nos ha explicado de una manera muy sutil, nos ha dado muy buenos tips para nosotros poder trabajar como comunicadores católicos. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por conectarse. Buenas noches.